Y vamos, hermanos, al capítulo 6 de Hebreos, a continuar la meditación que venimos escuchando la semana pasada. Y toda esta carta se está dividiendo prácticamente en dos caminos, un mensaje y dos caminos. Se habla de la fe, por un lado, y paralelamente de la incredulidad, y hay que tomar un camino. Entonces, permanentemente el escritor le escribe a la audiencia, a los que van a leer la carta, y le pone la persona de Cristo, y le pone el ejemplo de aquellos que no creyeron en las promesas de Dios, que hubo incredulidad en su corazón, por lo cual no alcanzaron las promesas, no alcanzaron aquello que Dios le había prometido para su bendición por incredulidad. Pero ahora en este tiempo, en este pasado, para nosotros pasado, presente para ellos, están teniendo el mismo problema que en el pasado de ellos, que en la antigüedad. O creemos o no creemos, o tenemos fe en Cristo o no tenemos fe en Él y vivimos en incredulidad. Y ahí está el desafío, y ahí está el escritor animándoles a que pongan la fe en Jesucristo. Y de esto se trata la carta, y son estos dos caminos a elegir. Vamos a leer a partir del versículo 9 del capítulo 6, y dice así la Escritura en esta segunda parte del capítulo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, hasta aquí lo que vamos a meditar en esta noche. Y le decíamos que la carta tiene estos dos rumbos: o creemos y ponemos fe, o está la incredulidad en el corazón. Yo no sé si el escritor se enteró o percibió que había dudas en la iglesia, en esta iglesia de judíos. Había dudas acerca de si Cristo era el Mesías, era Dios, era el verdadero Salvador o no lo era. Y es probable que la iglesia haya sufrido ese cimbronazo de un grupo de la iglesia que optó por irse. Hubo un grupo que se fue y que al irse, un grupo que seguramente habrán leído la Biblia con ellos, habrán orado, habrán hasta trabajado juntos llevando el Evangelio, pero en un momento ese grupo dijo: nosotros no creemos más en Cristo. Y tomaron la decisión de irse. Y al irse, no solamente negaban el nombre de Cristo, tal vez amedrentaban a los creyentes. Entonces, los que estaban en la iglesia, evidentemente se les despertó la duda. Che, ¿será cierto lo de Cristo? ¿Tendrán razón estos que se fueron?
Allí está la duda. Por eso en el capítulo 5, que leímos la semana pasada, versículo 11, hay una frase. Acerca de esto, dice el texto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice ahí? Tardos en oír. Tardos en oír significa perezosos al oír, lentos, indolentes. Otra palabra es, han descuidado la palabra de Dios. Se han hecho tardos al oír, han descuidado la comunión con la palabra de Dios. Se habían alejado del consejo de Dios. Y ahí dice, teniendo que ser maestros, sois niños. Y ahí nos explicaba nuestro hermano, creo que fue Omar, que dijo lo de maestros. ¿Qué es ser maestro? Bueno, maestro es alguien que conoce profundamente algo o alguien de tal manera que no tiene dudas de aquello que estuvo estudiando, de aquello que conoce. No tiene dudas, porque ha estudiado, ha conocido. Es como que si yo vengo con un problema en el auto y llego a la reunión, vengo y le digo a Mauro, que es un maestro en la guitarra, Mauro, tengo problemas en el auto, ¿vos qué me decís que es? Y Mauro, ¿qué me va a decir? No, discúlpame, Titi, yo no tengo ninguna relación con el tema automotriz. No tengo nada que ver, no tengo relación con eso, desconozco. No, tendría que buscar a otra persona en la iglesia. Me iría a buscar a Ezequiel. Ahora me digan, ¿por qué no vas con Ezequiel? Que está todos los días con el auto. Arregla su auto, arregla los autos de los demás. Se dedica a eso. Sabe. Entonces, ellos no eran maestros. No estaban alejados. No tenían relación con la palabra de Dios. Entonces no entendían. Entonces se despertó la duda. Debiendo ser maestros, sois niños. Y ahí usa una palabra, fíjense, dice que en el versículo 12, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El niño es inexperto, no sabe nada, no entiende nada. El niño no tiene experiencia, no tiene relación. No tiene relación con las cosas mucho. Es niño, recién arranca, entonces no sabe, no entiende. No hay una relación. Ellos perdieron la relación con la palabra de Dios, por eso vienen las dudas. Ahora el texto va más profundo. Porque dice el versículo 14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La niñez les trajo inmadurez bíblica, pero el tema más serio trajo inmadurez espiritual, de tal manera que ellos no podían discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. No sabían si lo que van a hacer es el buen camino o el mal camino. No tienen ni idea si está bien lo que van a hacer o está mal. Entonces está el peligro de que alguien le diga, che, ¿por qué no hacen tal cosa? Que es lo correcto. Y ellos por ahí, como no saben, escuchan eso, lo hacen y al final se dan cuenta que era lo incorrecto. El niño no puede discernir lo que está bien y está mal. Y esto le estaba pasando a ellos. Inmadurez bíblica, pero era una inmadurez espiritual. Por eso estaba este peligro. Y por eso el escritor le dice, yo tengo que arrancar con los rudimentos, tengo que empezar con lo de abajo, con lo primordial, con lo principal, con las primeras enseñanzas. Tengo que enseñarles que Cristo es el Señor, es Dios, es el Mesías y es al que hay que seguir. Por eso tengo que empezar de nuevo a explicarle por qué. Porque ustedes se alejaron del conocimiento de Dios. Y tiene que empezar con la enseñanza. Y lo primero que hace fue lo que nos explicó Omar. Del capítulo 6, del 1 al 8, lo que le va a decir él es que aquellos, y aclararle, aquellos que se fueron, que estuvieron con ustedes, que participaron, que vieron las obras de Dios, pero que ahora se fueron
y están en contra de Cristo, que ahora ellos se inclinaron a la religión sin Cristo, y están diciéndole a ustedes que esto no es la verdad, estos apóstatas, yo quiero aclararles algo, dice el escritor, no son creyentes, nunca lo fueron, nunca lo fueron. Sí escucharon, sí entendieron el mensaje, pero tomaron una decisión y hoy no quieren saber nada con este Cristo, lo han rechazado. Entonces el escritor le aclara esto y le dice, el tiempo y sus frutos mostraron lo que ellos eran. ¿Se entiende? Entonces, ahí empieza nuestro texto. En el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, ustedes no son como ellos. Ustedes son creyentes. Ustedes son hijos de Dios, pero son niños. Ustedes son creyentes, pero son niños. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ustedes son creyentes, pero tienen dudas y se confunden. Son niños. La vida cristiana es una vida que crece y avanza a cosas mejores. Dice el texto, son cosas mejores que pertenecen a la salvación, pertenecen a Dios. Hay un camino del cristiano que vienen cosas mejores, es un camino de avance, de crecimiento. Ahora dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras buenas obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y en el versículo 10 está hablando de lo que es el cristianismo, su base. ¿De qué se trata esto? Del amor a su nombre y del amor hacia el prójimo, en ser este tipo de maestros. Cuando Jesús les hablaba de maestros, cuando el escritor les hablaba de maestros, ellos tenían como maestros a los fariseos y a los escribas. Ellos se llamaban maestros, eran los maestros de la religión, pero no les señala esa clase de maestros. ¿Cómo eran esos maestros? Eran correctos en la Escritura, decía Jesús, escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ellos intelectualmente entendían el texto, pero sus obras eran malas. No está hablando de esa clase de maestros, no está hablando que nosotros tenemos que estudiar la Biblia y llenarnos la cabeza de conocimiento y ahí somos maestros. No se trata de esa clase de maestro. El maestro que presenta la Escritura es el maestro con madurez espiritual. Es aquel que es ejemplo de lo que está escrito. Es alguien que es como Cristo. Y como dice el texto, ama a Dios y ama a los hermanos y les sirve. Y ahí él muestra, ese cristiano, cuánto ama a Dios, sirviendo por el mismo amor con que ama a Dios a sus hermanos. De eso se trata el cristianismo. Y ese es el maestro que mete el conocimiento bíblico en su vida para que esa vida ame más a Dios, amando a los hermanos, sirviéndoles. Esa es la verdadera senda del cristianismo. Y dice que va creciendo más y más en perfección, amando más a Dios y sirviendo a los hermanos, pero más y más y más. Porque hay cosas mejores. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 11. Tengan ustedes el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué dice unos textos antes? Nada hagáis por contienda. El cristiano no se pelea con nadie, porque Cristo no se peleó con nadie. No se pelea con la esposa, no se pelea con el esposo, no se pelea con los hijos, no se pelea con los padres, no se pelea con los hermanos, no se pelea con el vecino, no se pelea con la gente del trabajo, no se pelea con nadie. Nada hagan con peleas, nada, nada. El cristiano no se pelea, aunque se peleen con él, no se pelean. No contesta maldición por maldición. No,
El cristiano baja la guardia y recibe todos los golpes y no contesta una, sino que bendice al que lo maldice. Porque ama a Dios y sirve al hermano, ama a Dios y sirve al prójimo. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vana gloria. Nada hagáis creyéndote vos mejor que el resto, superior al resto. Es decir, no menosprecies al resto, porque cuando vos te sentís más que el resto, menospreciás al resto. Los demás son menos, por lo cual no te humillás y no les servís. Nada hagáis por vanagloria ni por contienda. Valorá a los demás más que a vos. Dice, no busque nadie busque lo suyo propio, sino lo de los otros. Eso habla del egoísmo. El cristiano no es egoísta. El cristiano por prioridad es el otro, antes que él. El cristiano no mira primero a él y después a los demás. No, el cristiano mira siempre al otro antes que a él mismo. De tal manera que está al servicio de los demás. Que él va a cubrir la necesidad de los demás antes que la propia. No anda en peleas, es pacífico. No anda en vanagloria, está valorando más al otro que a sí mismo. No piensa en lo suyo propio, piensa en lo demás para servirle como Cristo. Como Cristo. Como Él. Que sigue el texto ahí en Filipenses, que siendo el más alto fue a lo más bajo. Fue a lo más bajo. Siendo santo, puro, se humilla cargando todos los defectos nuestros, todos nuestros pecados, todo lo peor, lo horrible de las acciones de los hombres, Él la carga. Él lo carga. Él lleva el pecado del otro, los defectos del otro, el maltrato del otro, las broncas del otro, las acusaciones de los demás, siendo Él santo, siendo que Él es Señor y amo y dueño, dice que se hizo siervo, que está a la ayuda de los demás. Siendo el dueño, se pone a servir y siendo el que vive, el alfa y el omega, el principio y el fin, muere para que los que estábamos muertos vivamos por Él. Así es el camino perfecto del cristianismo. Y allí debemos andar y crecer. Por eso, mis hermanos, el maestro que busca a Dios tiene que ver con esta madurez espiritual. Versículo 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, habla de una palabra solicitud y habla de una pereza. ¿Es solicitud o pereza? O disposición o me siento y no quiero. O avanzo y sigo y voy en pos de ello, o me freno y no voy a ir y opto por no querer. Solicitud o pereza. Dice en 2 Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En la casa de mi cuñado al frente hay un limonero muy lindo. Tenía un limonero enorme, después lo tiraron y pusieron un limonero chiquitito. Cuando tenía un limonero grande, nosotros íbamos en época de limones y estaba lleno de limones. Es impresionante, es hermoso. El olor, qué sé yo, pero también nos llevamos una canastita. Y es hermoso. A mí me gustaría tener un limonero en casa. Y bueno, si yo quisiera tener un limonero, agarro, me compro la semilla de limón, la tiro en la tierra, tapo, le pongo algo de agua, me voy a dormir y digo, mañana voy a comer limones. ¿No? Imposible. Imposible.
No, no, hay que trabajar primero. No es así. Los frutos hay que trabajar primero. Amar a Dios, como lo que acabamos de hablar, amar a Dios y amar a los hermanos, como leímos recién, es un fruto del Espíritu Santo. No viene del corazón del hombre, no se puede. Es un fruto del Espíritu Santo. La fe y la paciencia que habla también el texto, que hay que imitar, también es un fruto del Espíritu Santo. Y para obtener esto, este amor hacia Dios y este amor a los hermanos, hay que trabajar primero, hay que ser solícitos. Hay que ser solícitos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la tarea, el trabajo que me permite a mí, de acá a un tiempo, obtener estos frutos de Dios? ¿Cuál será la tarea? ¿Cuál será mi labor? ¿Qué tengo que hacer para obtener estos frutos? De amar a Dios. Y en ese amor a Dios se manifiesta en cuánto los amo a ustedes. Que no me peleo, que siempre voy a ser pacífico, que siempre te va a valorar más, por lo cual también voy a buscar tu bien antes que el mío, como Cristo. Que me voy a humillar para servirte. Dice el Salmo 1, y acá les invito a leer. Ahí en el Salmo 1 dice cuál es la tarea, cuál es la labranza, en qué tengo que hacer para obtener estos frutos. Dice así el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice ahí? Está su delicia. Y acá está el trabajo. Y en su ley medita de día y de noche. Ellos eran niños espirituales porque habían perdido esa relación con la palabra de Dios. Debiendo ser maestros, gente que conoce a Cristo, el carácter de Cristo, y vive como Cristo. No, eran niños, con todos los problemas que tiene un niño, con toda la inmadurez de pelearse, de pensar en sí, de valorarse mejor que el otro, mayor, yo soy más, de no hacer nada por el otro, siempre está pensando en sus cosas. No. Sino que en la ley de Jehová medita de día y noche. Entonces, cuando ese corazón empieza a trabajar en esa comunión con Dios, de leer la palabra, de estar con Él, de estar orando de día y de noche, meditarás en Él, estás meditando, tu cabeza está buscando a Dios, dice el texto, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Claro, entonces va a ser una bendición Él. Entonces va a ser la bendición. Será como ese limonero en el cual, cuando íbamos a lo de mi cuñado, nos llevábamos varios limones y lo disfrutábamos todos. La comunión con la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es lo que trae ese fruto de amor. Ese fruto de amor a Dios y ese fruto de amor a los demás. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las cosas. Dios siempre te bendice. Hay algo que vos tenés que saber, yo también. Dios siempre te bendice. Él te hace bienaventurado y bienaventurada. Él es galardonador de los que le buscan por la fe. Él honra a los que le honran, etcétera, etcétera, y más y más. Tengo un montón de frases que son reales, pero son para aquellos que andan por ese camino. Imiten a aquellos que por la fe, un fruto del Espíritu Santo, y la paciencia, un fruto del Espíritu Santo, obtienen estas promesas. ¿Cuáles promesas? Que Dios te bendice siempre, siempre. No falla, no va a fallar. Que Él te va a hacer bienaventurado y bienaventurada en todo lo que vas a hacer y emprender. Quiero formar una familia, quiero formar un hogar. Bueno, como niño te vas a equivocar. Vas a escuchar un consejo equivocado, vas a meter la pata porque no sabes.
Pero cuando te llenas de la palabra de Dios, entendés, entonces prospera. Dios te bendice. Quiero criar hijos como un niño, entonces te va a ir mal. Con alguien que crece espiritualmente con la palabra de Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. No dudes, te va a ir bien. Te va a bendecir. Quiero que mis hijos honren a Dios, sirvan a Dios, tomen buenas decisiones. Bueno, depende de lo que vos hagas, porque Dios va a bendecirte. Pero si vas por este camino, no por el otro, Él va a ser bienaventurada tu vida. Él va a ser galardonador por buscarle. Y Él te va a honrar. Dice el versículo 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y da el ejemplo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mira la promesa de Dios. Te voy a bendecir con abundancia. Y cuando toma el ejemplo de Abraham, es para que vos y yo tomemos este ejemplo. No lo trae como que esto fue para Abraham. No, no. Este Dios que prometió a Abraham bendición y que va a bendecirlo y lo va a multiplicar, lo va a hacer con vos y conmigo. Con vos y conmigo. Así como lo hice con Abraham. Dice, porque, dice, habiendo esperando, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Bueno, te prometo, te juro que te lo voy a hacer, listo, no te pregunto más, ya estableciste juramento, ya sé que lo vas a hacer, eso es lo que está diciendo. Pero Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, porque los hombres juran por alguien mayor, te juro por él, o te juro por ella, o te juro por esto que te lo hago. Entonces está el juramento tan fuerte que dice, bueno, yo me voy a quedar tranquilo porque juró por eso, por lo cual va a cumplir. Pero Dios dice, no habiendo alguien mayor que yo, juro por mí mismo que te voy a bendecir, que vas a ser bienaventurado, que te voy a honrar, que te va a ir bien, que vas a prosperar, que este camino te va a ser feliz, dichosa tu vida. No pudiendo jurar por uno mayor que ellos, por lo cual queriendo Dios, versículo 17, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, nosotros, los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. Usa la palabra inmutabilidad, imposible de mover. Nadie puede sacar las promesas de Dios. ¿Qué está diciendo? Esto va a pasar sí o sí. Sí o sí. Si yo busco el camino de la fe, si yo crezco espiritualmente, si yo tengo esos tiempos con Dios y Dios empieza a transformar mi corazón, sí o sí, Dios va a bendecirte. ¿Por qué? Porque es fruto. Y es un fruto. Y si yo trabajo la tierra y pongo la semilla y sale el árbol de manzana, va a ser una bendición. Así es la vida espiritual de aquel que le cree y le sigue y hace esta tarea y va por este camino. Entonces sí, Dios dice, va a pasar. Sí o sí te voy a bendecir. Sí o sí, porque yo juré. No solamente porque es mi palabra, porque puse juramento. Y esto es inmutable. Esto es inmutable. Y hay algo en el versículo 18 hermoso. Dice, después de la coma, dice, tengamos un fortísimo consuelo. En otras traducciones dice, tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay un fortísimo consuelo de parte de Dios para los que andan por este camino. Fortísimo significa mucho poder, poderoso. Hay un poder de parte de Dios para vos y para mí. Dice en Efesios que el poder de su resurrección, con que Dios resucitó a Cristo, está con nosotros, es para con nosotros. Es el poder de su resurrección, que actúa también en nosotros. Y este poder que viene de parte de Dios, es un poder que está con un consuelo.
La palabra consuelo significa alguien que se pone al lado del otro para ayudarlo a levantarse. Es decir, aquel que va a ayudar al que está mal, pone sus fuerzas para fortalecerlo y sacarlo adelante. Y dice Dios que Él está para esto, que hay un fortísimo, un poder de consuelo para tu alma, para sacarte de cualquier situación difícil. Yo te voy a bendecir y yo te voy a dar mi consuelo poderoso para sacarte. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Dios es Padre de misericordias y Dios, como dice ahí, de toda consolación. De toda consolación. Y hay un texto que quiero que me acompañe a leer, Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4 es un texto que dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Por eso dice ahí, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza divina. Cuando permanecemos y perseveramos en la comunión con Dios, en su Escritura, en oración, todo su poder y todo su consuelo opera y actúa en nosotros siempre. Siempre. Y ese consuelo de Dios nos da esperanza. Y esa esperanza que a nosotros llega, que no es una esperanza nuestra, es una esperanza que viene del consuelo de Él, llega a nuestra vida esperanza, dice el versículo 19, esta esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Es una esperanza hacia el alma, tu alma y mi alma, un alma tan frágil la nuestra. Un alma que se deprime, que a veces quiere morir. Un alma que no quiere saber nada a veces con la vida, que se deprime, se angustia, que a veces no sale de la cama, que se oscurece, se hace de noche, el alma se le hace de noche, hay un sol hermoso y un día bárbaro, el día está hermoso y está ese corazón, esa alma en la cama, no puede salir de la depresión, de la angustia, porque es un alma frágil, que tiene miedo. Tiene miedo al futuro, tiene miedo al presente, tiene miedo del pasado porque le pasaron cosas y no quiere que vuelvan a estar y es un miedo. El alma tiene miedo, el alma no tiene paz, está sin paz. Y dice Dios que su fuerte consuelo da esperanza y es un ancla para el alma. Es un barco que cuando tira el ancla se clava y no importa la marea, no importa la tormenta, el barco no se va de ahí. Porque está el ancla y queda firme. Está firme el corazón. No importa el problema. No importa el problema que te toque. Puede ser el peor problema que un ser humano pueda experimentar. Dios siempre lo levanta. Siempre lo bendice. Siempre te bendeciré. Siempre te voy a amar. Siempre voy a estar con vos. Puse juramento de bendecirte grandemente y de multiplicarte. Está mi palabra y mi juramento. Y ese consuelo fuerte te trae esperanza. Y esa esperanza es un ancla para el alma. Cristo, cuando estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan que dijo de su alma? Mi alma está triste hasta la muerte. No es que él desconoce el corazón depresivo, no lo desconoce. Por eso es un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Lo que pasa es que él no pecó. Entonces puede sacarnos de ahí. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué hace Cristo? Vamos a orar. Voy al Padre para que me consuele, para que su poder actúe en mi depresión, en mi angustia de muerte. Y dice Lucas que descendió un ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Lo fortaleció. Lo fortaleció. Es Cristo andando en el camino que quiere el Padre.
es Cristo honrando al Padre y el Padre honrándolo. De manera que Cristo puede tener el alma fuerte cuando estaba triste hasta la muerte, pero un ángel lo fortaleció. Así es Dios. Así es Él. Versículo 20. El 19, lo cual tenemos una segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Cristo nos lleva adentro del velo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuál era la diferencia del lugar santo del lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y dice que me mete por el velo. Nos mete al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el que va adelante, como el que nos toma de la mano y dice, yo paso por acá y vos venís conmigo. Yo soy tu guía y voy a ir por acá. Y Él entra al velo. Y Él es el precursor. Pero aparte del precursor, dice que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el que intercede, es el precursor, es el que te lleva de la mano al lugar santísimo. Es el lugar más seguro del mundo. Es el lugar donde está la paz perfecta. Es el lugar del regocijo del corazón y del descanso del alma. Es la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, esta segunda parte del capítulo, Dios nos llama a dejar de ser como niños. A dejar de ser como niños. Tropezando, como tropiezan ellos, y también haciendo tropezar a otros. Como ves los nenes que cuando corren por todos lados, y ¿qué hace, nene? Y me hizo tropezar. El nene me hizo tropezar. Bueno, los niños no solamente se caen y tropiezan, sino también hacen tropezar a otros. Dejen de ser niños. Sean maestros como Cristo, donde ustedes puedan recibir toda la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, miren que tengo cosas mejores. Hay cosas mejores en la vida cristiana. Hay cosas mejores, donde uno tiene que ser bendecido por Dios, sus promesas, su presencia, su consuelo, su fuerza espiritual, el alma fuerte, anclada en la verdad de Dios, inmutable. Sus promesas son inmutables y mi alma está segura. Y no solamente recibir toda la bendición de Dios, sino ser de bendición, sino ser fructífero. Y así como amo a Dios, poderte amar a vos y vos a mí. Amar como Cristo me amó. Amar como Cristo te amó. Ahora dice Dios, sean solícitos. Solícitos. ¿De qué se trata? De tiempo con Dios. Como dice el Salmo 1, tiempo con Dios. Y cuando pase unos meses, empieza a haber fruto. Empieza a haber fruto. Que Dios nos bendiga para poder tomar estos pequeños consejos de la palabra de Dios, pero si mis hermanos, nosotros lo hacemos, seremos bienaventurados. Seremos bienaventurados. Dios quiera podamos ser una iglesia de bendición, pero eso depende de que vos y yo seamos de bendición. Una iglesia donde otros puedan tomar del fruto. Decir, che, ¿cómo me bendice la iglesia del Buen Pastor? Bueno, porque nosotros hemos tomado la decisión de seguirles de cerca, de creer verdaderamente en Él, de ser solícitos en buscarle, que primero está Él. Entonces Él cambia el corazón y nos transforma. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, sencilla, muy profunda, Señor, muy profunda. Pero Padre, si tú nos trajiste este mensaje, evidentemente tú ves que todavía somos niños, Señor. Y quisiéramos reconocerlo primero, delante de ti, que debiéramos andar en madurez espiritual. Por eso, Padre, te rogamos que nos perdones si como niños tropezamos y hacemos tropezar a otros. Pero, Padre, pon en nuestro corazón, como así lo hiciste para con estos hermanos, a través de tu palabra, el deseo de ser solícito, Señor, de buscarte en prioridad, de buscarte a ti, de no ser perezosos en cuanto a la comunión contigo, de leer tu palabra, meditar en ella y ser transformados por ella, para que el fruto del amor hacia ti y a los hermanos, Señor, aparezca en nuestras vidas, el fruto de tu Espíritu,
el amor, la fe, la paciencia de las cuales escuchamos en esta noche, Señor, nuestra alma se pueda fortalecer y recibir de ti todas tus bendiciones, porque tú te ocupas de nuestra alma. Tú sabes de qué tenemos necesidad, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras angustias. Y tú vas a fortalecer esta alma angustiada. Pero también, Padre, para hacer de bendición al prójimo, para que otros puedan ser servidos por nosotros. Señor, para que otros tengan esa posibilidad de conocerte a través nuestro, a través de las buenas obras. Bendice nuestra iglesia para que ande por este camino. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos del Zoom, a los que están acá, buenas noches. Ah, ya salió Julián. ¿Qué te dijeron?